Dicen que el mundo está gobernado por personas poderosas. Presidentes, magnates, miembros de familias influyentes, líderes de instituciones gigantescas, personas que aparecen en portadas, dan discursos, sonríen frente a cámaras y toman decisiones que afectan la vida de millones, pero ¿y si algunos de ellos no fueran realmente humanos? ¿Y si detrás de esos rostros perfectamente normales se ocultara algo más antiguo, más frío y más calculador? Esa es la base de una de las teorías de conspiración más extrañas y perturbadoras de la era moderna, la teoría de los reptilianos infiltrados. Según esta historia, en el mundo existiría una raza de seres reptilianos humanoides, no simples criaturas salvajes ni monstruos al estilo de una película de terror, sino entidades inteligentes, organizadas y extremadamente avanzadas, seres capaces de pensar como estrategas, actuar con paciencia y mezclarse entre nosotros sin levantar sospechas. Su objetivo no sería destruir a la humanidad en una invasión espectacular, sino algo mucho más eficaz: controlarla desde adentro. La teoría dice que estos seres pueden adoptar apariencia humana, o al menos proyectar una imagen humana convincente. De ese modo, podrían infiltrarse en las estructuras más altas del poder: gobiernos, bancos, corporaciones, medios de comunicación, casas reales, industrias del entretenimiento. No necesitarían conquistar ciudades ni librar guerras abiertas. Les bastaría con sentarse en los lugares donde se toman las decisiones, y lo más inquietante de todo es que, según quienes creen en esta teoría, eso ya habría ocurrido. Pero para entender por qué esta idea ha atrapado a tanta gente hay que ir mucho más atrás que Internet, muchísimo más atrás. Desde tiempos antiguos, la figura del reptil ha estado presente en la imaginación humana. Serpientes, dragones, dioses con forma híbrida, criaturas asociadas al conocimiento, al peligro, a la traición y al poder. En civilizaciones separadas por océanos y siglos aparecen símbolos similares: serpientes divinas, guardianes reptilianos, entidades mitad humanas y mitad bestiales para la historia oficial. Se trata de mitos, símbolos religiosos y representaciones culturales, pero para los creyentes en esta conspiración todo eso sería una pista, un rastro, la prueba de que la humanidad habría convivido desde siempre con la presencia de seres no humanos. En la versión moderna de la teoría popularizada por autores conspirativos a finales del siglo XX, estos reptilianos no serían solo criaturas ocultas, sino una especie de élite ancestral, una clase dominante silenciosa que habría manipulado el curso de la historia durante siglos. Imperios, guerras, crisis económicas, cambios sociales, movimientos políticos, todo, según esta narrativa, habría sido influido por una inteligencia reptiliana que opera desde las sombras. Entonces surge la gran pregunta: ¿de dónde vendrían? Aquí la teoría se divide en varias versiones. Algunos dicen que son extraterrestres procedentes de sistemas estelares lejanos. Otros aseguran que no vienen del espacio, sino de otra dimensión. Y hay quienes afirman algo todavía más inquietante: que siempre han estado aquí, ocultos bajo tierra, en instalaciones secretas, en ciudades subterráneas o en regiones remotas e inaccesibles del planeta. Lugares alejados de la vista pública donde habrían construido sus centros de poder desde hace miles de años. Pero si realmente existieran, ¿cómo operarían? La respuesta de la teoría es simple: mediante el camuflaje y la manipulación. Los reptilianos no controlarían al mundo mostrando su verdadera forma, harían algo mucho más sofisticado: aparentar normalidad, convertirse en figuras respetables, carismáticas o influyentes, actuar como humanos, sonreír como humanos, hablar como humanos, y desde ahí
moldear la realidad a su conveniencia. Por eso, dentro de esta conspiración, hay una obsesión constante con los detalles más pequeños, un parpadeo extraño en televisión, un gesto antinatural, una expresión vacía, un movimiento raro en los ojos. Durante años, Internet se llenó de videos en los que personas aseguran ver fallos en la apariencia de ciertos líderes y celebridades. Pupilas que parecen alargarse, rostros que se deforman por un instante, miradas frías que no parecen humanas. Para los escépticos, todo eso se explica por compresión digital, mala calidad de video, errores de transmisión o simple sugestión. Pero para quienes creen en la teoría, esos momentos serían grietas en la máscara, instantes en los que la verdadera forma reptiliana se asoma por debajo del disfraz. Y esa idea es, quizás, una de las razones por las que la teoría resulta tan potente. Porque no habla solo de monstruos. Habla del miedo a que lo conocido no sea realmente conocido, del temor a que aquello que parece humano no lo sea, del horror a descubrir que quienes gobiernan el mundo no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, y tal vez ni siquiera pertenecen a nuestra especie. Según esta narrativa, el objetivo de los reptilianos no sería simplemente dominar territorios, sino dominar la mente humana, mantener a la población dividida, distraída, confundida y emocionalmente agotada. En algunas versiones de la teoría, incluso se afirma que estas entidades se alimentan de la energía negativa, miedo, odio, angustia, violencia, desesperación. Cuanto más caótico sea el mundo, más fuerte sería su control. Y ahí es donde esta conspiración deja de ser solo una historia de ciencia ficción y se convierte en algo más profundo, porque ofrece una explicación total para el desorden del mundo, para la desigualdad, la corrupción, la crueldad y la sensación de que las élites viven desconectadas del resto de la humanidad. En vez de atribuir esos problemas a sistemas complejos, intereses económicos, ambición o estructuras de poder, la teoría ofrece una respuesta mucho más impactante. Los que mandan no son como nosotros, son otra cosa. Tal vez por eso tanta gente se siente atraída por esta idea, porque convierte la frustración en relato, el miedo en personaje, la sospecha en una historia con villanos claros. Pero también hay un lado oscuro en todo esto. Aunque muchos la consumen como entretenimiento, como una curiosidad de Internet, la teoría de los reptilianos ha servido a veces para alimentar paranoia extrema, acusaciones absurdas contra personas reales y narrativas peligrosas sobre élites secretas. A veces, lo que comienza como una historia extraña termina mezclándose con discursos mucho más dañinos. Por eso, aunque sea fascinante como fenómeno cultural, conviene mirarla con distancia, porque la realidad es esta. No existe evidencia verificable de que haya reptilianos infiltrados controlando el mundo. No hay pruebas científicas sólidas, ni documentos confiables, ni demostraciones reales. Lo que sí existe es algo profundamente humano, nuestra necesidad de encontrar patrones, de explicar el caos y de ponerle rostro al mal. Quizá por eso esta teoría sigue viva, no porque haya sido demostrada, no porque tenga bases firmes, sino porque toca un miedo muy real, el miedo a que el poder sea inhumano. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todas, que los reptilianos, aunque no existan como criaturas reales, funcionan como símbolo de algo que sí sentimos: la sospecha de que en la cima del mundo hay personas tan frías, tan distantes y tan desconectadas del sufrimiento humano, que casi parecen otra especie.
Así que no, quizá nunca veremos una transformación completa frente a una cámara. Quizá nunca aparecerá una nave sobre una capital del mundo. Quizá nunca habrá una confesión oficial sobre seres reptilianos infiltrados entre presidentes y magnates. Pero la teoría seguirá ahí, mutando, adaptándose, sobreviviendo en videos, foros, documentales y conversaciones nocturnas, porque algunas conspiraciones no sobreviven por las pruebas que tienen, sobreviven por el miedo que expresan. Y en este caso, el miedo es claro, que detrás del poder, detrás de los discursos, detrás de las decisiones que mueven al planeta, no haya humanidad, sino sangre fría. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia,